nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Asimismo le dejo el lugar a nuestro superintendente que trae la predicación de esta mañana. Todos nuestro lugar, hermanos, hermanas, pero no cerremos nuestra Biblia ahí en Juan 6, del 24 al 35, que es la porción del Evangelio sobre la que vamos a reflexionar en esta mañana. Y estar aquí a las 7 de la mañana, con la alegría de acompañar una nueva etapa para la Iglesia en Los Reyes, es un recordatorio de que nos hemos reunido para encontrarnos de manera especial, no solo para la presentación del pastor Andrés, sino por una persona, y esa persona es Jesucristo. Pues todo lo que sucede en la iglesia tiene sentido, porque Jesucristo ha salido a nuestro encuentro y nosotros deseamos responder acercándonos también. Es por eso que en un domingo, en medio de los muchos desafíos y circunstancias que trae nuestro tiempo, hemos decidido estar en este templo, conectarnos al culto, porque sabemos que alguien ha salido a nuestro encuentro y esa persona es Jesucristo. Pero nuestra única respuesta posible es acercarnos también a Él. Y cuando Jesucristo está al centro y es el protagonista de la historia que contamos en la iglesia, entonces todo, absolutamente todo, cae en su lugar y toma la dimensión precisa. No solamente en lo espiritual, sino también en los asuntos más terrenos y cotidianos, como lo económico, lo administrativo, lo familiar, el trabajo diario. Si Jesucristo está al centro de todo, de absolutamente todo, y recordamos una y otra vez que estamos aquí para encontrarnos con su palabra, cada vez que suceda eso, todo va a estar bien. Y encontrarnos con Jesucristo no siempre inicia con grandes afirmaciones de fe como las que vamos a leer después de la reflexión en el credo, sino que encontrarnos con Jesucristo también significa venir con preguntas, con algunos cuestionamientos. El Evangelio, según Juan, es especial en el sentido de las preguntas. Está lleno de preguntas. Todos los encuentros, al menos un buen número de encuentros con Jesús, inician justamente con preguntas. Los primeros 2 discípulos que se acercan a Jesús al principio del Evangelio, lo primero que hacen es que le preguntan a Jesús dónde vive. Después, ahí en el capítulo 1, versículo 38, después, unos versículos más adelante, en el capítulo 1, versículo 46, Natanael cuestiona los orígenes de Jesús, pues dice, de Nazaret nada bueno puede salir, hay otra pregunta. Más adelante, en el 1:48, hay otra pregunta, porque le dice Natanael a Jesús, oye, ¿de dónde me conoces? Más adelante, en el capítulo 3, está Nicodemo, por supuesto, con una larga entrevista que parece sacada de las noticias, porque hay pregunta tras pregunta tras pregunta hacia Jesús. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 4, está la historia de la samaritana, que le hace a Jesús también preguntas bastante profundas. Siempre hay preguntas, siempre hay preguntas. Y quienes venimos hoy al templo seguramente también tenemos varias preguntas. ¿Habrá trabajo? ¿Alcanzará esto o lo otro? ¿Encontrará la salud esta u otra persona, nosotros mismos? Llegar con Jesús no siempre son afirmaciones, sino que también son preguntas. Y con preguntas llegamos al texto que hoy hemos leído, en el cual también hay una serie de cuestionamientos a Jesús. Una vez que llegamos al capítulo 6 del Evangelio según Juan, la fama de Jesús ya había crecido de tal manera que las multitudes lo seguían, y eso era de esperarse, porque Jesús no solamente sanaba enfermos y hablaba palabras portentosas, sino que también Jesús veía por el bienestar corporal de la gente que lo seguía. Apenas unos versículos atrás podemos encontrar la historia acerca de la acerca de la multiplicación de panes y peces, que pudo alimentar a más de 5,000 personas. Y ese hecho provocó, dice el texto, que quisieran apoderarse de Jesús para poderlo nombrar como rey. Jesús era una persona ya peligrosamente conocida y famosa, porque no solamente lo seguían por las palabras y las señales que hacía del reino y que mostraba, no solamente lo seguían por lo que decía y por lo que prometía, sino que ahora también lo seguían porque les daba de comer. A ese extremo peligroso llegaba su fama. Ya no solo era profeta, ya no solo era el pastor de las ovejas, ahora también era candidato al gobierno, por decirlo de alguna manera. No es de extrañarse, pues en tiempos de Jesús los gobernantes poco se preocupaban por su pueblo.
el cual sufría gran pobreza y hambruna. Imaginar la Palestina de tiempos de Jesús es poder ver a una tierra plagada de enfermedades, en que el 80 o 90% de la población vivía en pobreza, y dicen los historiadores que alrededor del 40% de la población de aquel tiempo vivía en los límites de la subsistencia. El pan, no la carne, no las verduras, el pan, era el alimento básico diario, así como en muchos de nuestros hogares o de hogares de nuestro país es la tortilla y el maíz, allá era el pan. Luego de que Jesús multiplicó el pan, la gente lo comenzó a buscar con desesperación, porque al fin había llegado alguien que se preocupaba por el sustento cotidiano. Jesús estaba siendo tentado gracias a que la gente lo buscaba con tanta insistencia. Y finalmente, ¿quién podría negarse, hermanos y hermanas? ¿Quién podría negarse a ser coronado como rey? Si hoy viniera una multitud a buscarnos a ustedes o a mí para poder ser el gobernante aquí del municipio, del estado, del país, ¿ustedes se negarían? ¿Quién puede rechazar ser gobernante, aunque eso no sea parte de su propósito? Jesús fue tentado con la búsqueda de la gente al ser tan famoso, y por eso dice el texto que se escapaba al monte para estar solo y orar. La gente era demasiado persistente, sin embargo, y encuentra a Jesús del otro lado del mar, y así empieza el texto que leímos. Y aparece la primera pregunta. ¿Se fijaron ustedes cuál es la primera pregunta ahí en el texto leído? La primera pregunta que aparece es: ¿cómo llegaste acá? La gente lo estaba buscando, y en el versículo 25 le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? La gente no puede seguirle el paso y quiere saciar la curiosidad. Sin embargo, Jesús parece reprenderlos, parece que los regaña al decirles que a él solo lo buscan porque les da despensas y pan. Bueno, no dice despensas, pero entendemos a qué nos referimos. Jesús parece reprenderles al decirlo que solo le buscan para recibir comida. Imagino a la multitud cuando Jesús les dijo eso, pensando en su corazón, afirmando con su cabeza, diciendo: la verdad es que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos juzgarlos cuando era gente que tenía hambre, verdadera hambre en su cuerpo? Sin embargo, Jesús ofrece otra posibilidad en el versículo 27. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece, dice. ¿Y qué clase de comida es esa que no caduca y que viene de Dios? La gente escucha cosas que no conoce y que nunca había oído, y entonces hace una segunda pregunta. Versículo 28. ¿Qué debemos hacer? Cuán difícil, hermanos y hermanas, es dejar de ver el mundo sin la perspectiva que desde el principio se nos ha inculcado. Esta pregunta, ¿qué debemos hacer?, es natural de la gente que sabe que todo, absolutamente todo en la vida se consigue bajo intercambio o por medio de trabajos extenuantes. Esta gente hambrienta y urgida de esperanza piensa que Jesús es igual a cualquier patrón. Debe trabajar para poder recibir algo a cambio en la quincena. Pero la respuesta de Jesús es una que sale de los parámetros del mundo, porque les dice: la obra de Dios es creer en aquel que ha sido enviado. No hay nada que hacer con las manos o con el cuerpo, no hay una jornada que cumplir, no tienen que llegar a las 6, 7 u 8 de la mañana, no hay horas que sufrir para ir a algún lugar, no hay un examen de admisión, no hay una evaluación de desempeño, no hay un formato para solicitar lo que Dios ha hecho, ni tampoco un trámite de ventanilla en alguna oficina de gobierno para poder encontrar lo que Dios ha dado. Lo único que la multitud debe hacer es confiar en lo que Dios ha hecho, y no hay más. Aquello que Dios ofrece no puede ser adquirido, sino que ya ha sido dado, y solo se requiere verlo con la mirada de la confianza. Y yo no sé ustedes si les cuesta trabajo no confiar en otra persona o en Dios, pero no es tan fácil, ¿verdad? Lo que Jesús pidió a la multitud, la verdad es que sigue siendo difícil para nosotros. Con confianza, nada se compra. Al menos mi esposa y yo hemos ido a la carnicería y le decimos al de la carne que confíe en nosotros, que le vamos a pagar en 2 semanas, y nunca nos ha dado carne, ¿verdad? Con confianza nada se compra, y con confianza tampoco se adquiere nada en el mercado, ¿verdad? Si ustedes van ahorita al mercado y le dicen: no se preocupe, confíen que me van a pagar en la próxima quincena,
Les va a decir, bueno, regrese la próxima quincena a comprar, ¿verdad? Con confianza nada se compra y nada se adquiere. Nosotros conocemos de trabajo, de negocios, de dinero, de transacciones, de escasez, de esfuerzo y de remuneraciones. Lo mismo que la multitud de aquel tiempo, sabían que tenían que trabajar para poder adquirir cosas, sabían que tenían que hacer para comprar algo. Para tener pan en la mesa es necesario que ustedes y yo vayamos a trabajar. Pero Dios no requiere nada de eso. Todo lo que proviene de Dios se observa desde la certeza de que Dios ha hecho todo el trabajo necesario y solo se puede confiar en lo que Él dice. Jesús dice, les dijo en aquel tiempo y nos dice a nosotros, no tienes que hacer nada, Dios ya lo hizo todo. Cuánto consuelo y cuánta esperanza hay en estas palabras, mis amados hermanos y hermanas, para quienes consideramos que no tenemos la suficiente fe o la suficiente santidad o el suficiente ánimo para poder estar en comunión con Dios y con los demás. Dios ya ha hecho todo y lo ha hecho para nosotras y nosotros. Y no hay nada que hacer, no hay nada que pagar, no hay nada que comprar, nada que superar, nada que evaluar, nada, absolutamente nada, porque Dios ya lo ha hecho todo por ustedes y por mí. Solo hay que confiar en que Dios ha descendido a la tierra y ha hecho su morada aquí entre nosotros como compañero nuestro en las travesías de cada día. Pero confiar es difícil. Cuando alguien ha sentido lo que es el corazón roto, sabe que cuesta trabajo amar después. Lo mismo cuesta confiar cuando las expectativas han sido quebradas o nos han traicionado o lo esperado no llega. Confiar es difícil. La gente que estaba con Jesús no puede confiar tan fácil y pide una prueba. ¿Alguna vez le han pedido una prueba al Señor, mis amados hermanos? Tercera pregunta del texto, versículo 30. Dijeron, oye Señor Jesús, lo que tú dices está muy bien, se oye bien, gracias por hacer todo, pero la verdad como que no te creemos tanto. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Jesús les dijo que no podían hacer nada, pero la multitud le pide hacer algo. El estándar además lo ponen muy alto. El estándar es Moisés. Le dicen, Señor Jesús, lo que tú dices está muy bien. Que nos pides que confiar, y suena bastante bien. Nos dice que no tenemos que hacer nada, la verdad es que está bastante bien. Pero ¿nos podrías dar una probadita para que podamos creer en ti? ¿Nos puedes dar una señal para que podamos creer en ti, para que veamos y que creamos? Y le dicen, porque sea lo que tú prometas y sea lo que tú hagas, la verdad es que nuestro estándar y lo que nosotros esperamos es lo que hizo Moisés. ¿Alguna vez ustedes han llegado a un trabajo, una relación en la que los estándares son altos y lo primero que les dicen es, tienes que llenar los zapatos de esta persona? ¿Sí les ha pasado? Lo mismo pasa con Jesús. El estándar es Moisés. No van a aceptar menos. Todos los han fallado y todos los han traicionado. El primer rey de Israel, Saúl, acabó estando loco. David era bastante aprovechado. Salomón realmente los explotaba con toda su sabiduría para poder construir el palacio y el templo y todo lo demás. Y los demás reyes, bueno, eran peores. Los líderes de aquel tiempo de la multitud judía no eran mejores, unos vivían apegados a las costumbres y otros estaban haciendo tratos con los romanos, no eran exactamente el modelo de líder. Y lo que quería la multitud es que si quería Jesús ganarse la confianza de la gente, tenía que ser por lo menos como Moisés. Y había un error de apreciación y Jesús los corrige, dice, la multitud le dijo, tienes que ser como Moisés que nos dio pan en el desierto, pero Jesús les dice, no es cierto, no fue Moisés, siempre ha sido Dios. Moisés no les dio pan en el desierto, sino Dios. Siempre ha sido Dios en la historia del pueblo. Siempre ha sido Dios el que ha hecho surgir agua de la roca, así ha hecho caer pan en medio de tierras inhóspitas. El pueblo nunca ha estado solo, siempre ha estado Dios. La historia humana y nuestra historia personal de ustedes y mía podrá tener muchos rostros y muchas traiciones y muchas heridas y muchos aliados y muchas cosas en el pasado, en el presente y en el futuro, pero siempre ha estado y siempre va a estar Dios en nuestra historia. No es ningún Moisés, siempre ha estado Dios. Dios siempre ha estado y siempre estará presente para sostener a su pueblo, no solo en lo espiritual, sino en las necesidades más básicas. Siempre ha sido Dios. No fue Moisés,
no es nuestro patrón, no es la quincena, no es el doctor, no es nada. Siempre ha sido Dios, actuando a través de mucha gente y de muchas situaciones. Pero Jesús va más allá, mis amadas hermanas y hermanos. Jesús les dice: el pan verdadero que da vida a todo el mundo es Él. Yo soy el pan de vida. Y al afirmar esto, Jesús se revela como el sustento de la vida al nivel más básico. Para la población de aquel tiempo, el pan representaba el 50% de las calorías que consumían a diario. Por lo tanto, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, está usando y está diciendo una imagen en el que dice: yo soy el sustento más básico que pueden tener ustedes todos los días. La vida sin su presencia es imposible. Jesús no es el rey que espera, es mucho más. Jesús no es el todopoderoso que imaginamos, ni el soberano que decimos, sino es mucho más. Jesucristo es aquel que tiene la vida, nuestra vida, en sus manos. Jesucristo es Dios que sustenta todo lo que existe y nos sustenta. En Jesucristo no solo está el Dios que hace señales y milagros, que levanta a los caídos y sana a los enfermos, sino que en Jesucristo está el Dios que nos sustenta absolutamente al 100% en todos los aspectos de nuestra vida. Y es en el momento en que entendemos esto y lo afirmamos, y es en el momento en que confiamos que así es, que entonces podemos ser libres de cualquier esclavitud y cualquier señorío, de toda cadena y de toda atadura, de toda opresión y de toda falsa esperanza, porque en Jesucristo, el que sustenta cada segundo, cada milímetro de nuestra existencia, en Jesucristo está la libertad, mis amados hermanos, y está nuestro sustento, y no hay nada que temer ni preocuparnos, porque Jesucristo es nuestro pan diario. El sustento de nuestra vida y el sustento de esta iglesia y de este templo, el sustento de nuestra familia y el sustento de nuestra comunidad está en Dios. No por lo que podamos hacer, ni porque seamos hábiles, ni demasiado inteligentes, ni muy talentosos, sino porque Dios ya ha hecho toda la obra en su iglesia y en nuestra vida. Lo único que nos queda es confiar y descansar. Estoy seguro que hoy tenemos preguntas. Todas las familias lo tenemos. Preguntas sobre el presente, sobre el futuro, sobre el pasado. Preguntas sobre lo que vendrá con tanta enfermedad y preguntas sobre nuestro sustento. Estoy seguro que en nuestras familias hay preguntas sobre el porqué de lo que sucedió o preguntas sobre la razón de lo que hoy experimentamos. Pero llegamos, mis amados hermanos, hermanas, con aquel que tiene todas las respuestas en sus manos. Llegamos con aquel que sustenta nuestra existencia. Y es cierto que no siempre escucharemos la respuesta deseada, pero la voz del Señor siempre nos invita a confiar en que ya está hecha toda la obra y que podemos descansar. Frente a las traiciones, Jesucristo se presenta como aquel que guarda nuestra vida. Frente a las carencias, Jesucristo llega como el sustento de todo lo que somos. Frente a la incertidumbre, Jesucristo afirma al Dios que se mantiene fiel y constante. Frente a la crisis, Jesucristo llega como aquel que doma las aguas del caos y que incluso pasa caminando sobre ellas. Frente a los dilemas de la vida, Jesucristo se mantiene fiel. Por lo tanto, nada nos ha de apartar del pan, de nuestro sustento, ni la enfermedad, ni la muerte, pues todo, absolutamente todo, está en manos de Dios. Y es en esa confianza, pues no es otra cosa sino confianza en saber que todo ha sido hecho, en que hoy nos podemos acercar a la mesa, mis amados hermanos y hermanas. Una mesa en donde podemos depositar todo lo que somos para poder recibir de Él todo lo que es. Una mesa que no es nuestra, sino suya, y por lo tanto está abierta para todas y para todos. Más allá de nuestras obras, o de nuestro vigor, o nuestra vitalidad, o nuestros errores, o nuestro presente, o nuestro pasado, o nuestro futuro. Más allá de cualquier cosa que podamos ser, o la imagen que tengamos de nosotros mismos, más allá de lo que nos hayamos equivocado o hayamos acertado, esta mesa es para aquellos que nos sentimos débiles y llenos de preguntas y cargados de los asuntos de la vida. Y en esta mesa, mis amados hermanos, podemos recordar que hay un Dios que ha hecho todo para nuestro bien y que nunca fallará su promesa de estar siempre sustentando nuestra vida. Porque todo podrá fallar, pero Dios se mantiene fiel. Y todo podrá ser incierto, pero el pan diario, que es Jesucristo, siempre estará en nuestro hogar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que ustedes y yo podamos salir de este culto con muchas preguntas tal vez,
pero con la única certeza de que Dios es fiel. Amén. Puestos de pie tendremos nuestra afirmación de fe, el credo de Niceo. Amén. En Cristo hemos escuchado la palabra de verdad, el anuncio del Evangelio que nos salva. Y quedamos sellados con el Espíritu Santo prometido. Somos hechos hijos e hijas de Dios por nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo, unidos en confianza y esperanza, confesemos nuestra fe. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitado de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. No dejo lugar a nuestros. Habiendo sido reconciliados, ofrezcamos a nosotros mismos y nuestras ofrendas a Dios. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con este nos preparamos para tomar la Santa Cena. El himno es una espiga. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, compartimos
funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. A la mesa de Dios se sentarán, todos juntos su pan compartirán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. También ahora vamos a ver el ritual de la Santa Cena. ¿Qué parece? Muy amados hermanos, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre Celestial, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabras y obras. Por tanto, nos acogemos a tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu Hijo unigénito para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Por amor de Él, concédenos la remisión de nuestros pecados, y por tu Espíritu Santo, aumentanos en el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y en la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Señor nuestro, Cristo Jesús. Amén. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber, que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios. Por tanto, con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh Señor Altísimo. Amén. Nosotros no presumimos venir a tu mesa, Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú, Señor, eres siempre el mismo, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, de tal manera participar de este sacramento de tu Hijo Jesucristo, que podamos andar en novedad de vida, crecer a su semejanza y que siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Amén. Mis amados hermanos y hermanas,
Nuestro Señor Jesucristo, la misma noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz y habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: tomad, bebed vosotros todo de esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria de mí. Tomaré el privilegio de poder dar los elementos, primeramente a nuestro pastor Andrés, sabiendo que esta mesa la presidirá él, en el nombre del Señor Jesucristo, para el pueblo aquí reunido. Después pondremos los elementos aquí abajo para que con la mayor prudencia y las mayores medidas sanitarias podamos pasar por el pasillo, tomar un trozo de pan y una copa y regresemos a nuestro lugar para poder participar juntos de los elementos. Pasemos, hermanos, hermanas, participemos de estos elementos.
Somos iglesia, hermanos, somos un solo cuerpo. Comamos del pan, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bebamos de la copa, que es el nuevo pan. Oremos. Te alabamos, Padre, agradeciendo